Un saludo para todos, mi nombre es Juan Rocha y el día de hoy estaremos haciendo una revisión de la psicofarmacología de la esquizofrenia. Para empezar, entonces debemos definir qué es la esquizofrenia. De acuerdo con Allen, en la esquizofrenia, sus orígenes y tratamiento, este las define como una enfermedad mental grave que usualmente se manifiesta en la adolescencia o el comienzo de la edad adulta. Se caracteriza por la desorganización parcial de las funciones de la personalidad, la regresión en el desarrollo, una tendencia al abandono de los contactos interpersonales y el repliegue en un mundo interno subjetivo de ideas que se encuentra caracterizado frecuentemente por alucinaciones. En un aspecto más central, la desorganización de la personalidad es la pérdida de la verificación de la realidad, que significa que se ha perdido la capacidad para establecer sin ambigüedades la diferencia entre las experiencias internas que vive el individuo y las sensaciones o percepciones de su mundo exterior, lo que tiene como consecuencia la aparición de dichas alucinaciones. Por otro lado, Saint Ruiz nos menciona que a pesar de la importancia del componente genético, porque en este punto debemos mencionar entonces que la esquizofrenia tiene un alto contenido hereditario, eh, pues esta persona, Saint Ruiz nos dice que aparte de eso, pues también hay una interacción con agentes ambientales, tanto biológicos como psicosociales, que influyen en el desarrollo de esta enfermedad. Él menciona varios aspectos, yo he resumido o he tomado en este caso tres que me parecen primordiales y es o interesantes también. Él menciona, por ejemplo, la estación de nacimiento y dice que existe una mayor prevalencia de la enfermedad en pacientes nacidos en los meses de invierno. También habla acerca de las infecciones. Él menciona que estas infecciones pueden ser eh, como la gripe, la rubeola, la polio, la varicela, el herpes o la meningitis y pues que esto tiene también que estas infecciones en la época del embarazo, en diferentes trimestres del embarazo, influyen en el desarrollo del sistema nervioso central, lo que implicaría también, de acuerdo con esta teoría, pues un desarrollo de la enfermedad. Por último, también menciona que la edad de los padres es un factor del ambiente que también tiene incidencia en el desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, en una meta de análisis reciente, se ha puesto en manifiesto que los padres de edad avanzada, independientemente del sexo, tienen más riesgo de tener hijos con esquizofrenia y que este riesgo también es mayor en padres jóvenes mayores de 25 años. Ahora bien, hablemos acerca de las características clínicas y biológicas de la esquizofrenia. De acuerdo con Sen Ruiz también, la esquizofrenia es el resultado de una alteración de la transmisión dopaminérgica con una hiperfunción de las proyecciones mesolímbicas del cerebro. La dopamina es un neurotransmisor que está distribuido por todo el sistema nervioso central y su actividad se organiza a través de 4 vías dopaminérgicas, que son importantes para comprender un poco el desarrollo de esta enfermedad en los individuos. Debemos mencionar entonces primero la vía mesolímbica, que se extiende desde el área tegmental ventral eh, a través del mesencéfalo, que es la región límbica, el hipocampo, la amígdala, el núcleo accumbens y la corteza entorrinal, pues son las que la componen. Esta vía mesolímbica se encarga de las áreas de recompensa. Por otro lado, también tenemos entonces la vía mesocortical, que está compuesta por el área tegmental central que se proyecta en la corteza prefrontal. Esta área es la que se encarga, o esta vía es la que se encarga de las funciones motoras del individuo. Adicionalmente también contamos con la vía negroestrial, que se compone de la sustancia negra, el caudado y el putamen. Eh, Estas dos porciones del cuerpo estriado pues se conectan con la sustancia negra. Por otro lado, entonces encontramos ya la cuarta vía, que es la tuberoinfundibular, que se compone del hipotálamo y la hipófisis, que va del hipotálamo a la hipófisis y es hormonal, es decir, se encarga de la secreción de la hormona de la dopamina. Para comprender un poco mejor cuál es la función de o la teoría alrededor
del desarrollo de la enfermedad de la esquizofrenia, se establece que pues esta es una teoría dopaminérgica, ¿no? Hablamos acerca de la vía mesolímbica, como el sistema límbico es la porción del cerebro que se encarga de integrar las funciones emocionales y cognitivas, el control de las emociones y los impulsos básicos. Por su lado, el hipocampo y la amígdala recogen información sensorial y la comparan con experiencias almacenadas en el paleocerebro, que es el cerebro emocional o instintivo, y que posteriormente envían al núcleo accumbens para ser procesados. El núcleo accumbens se encuentra acá. Lo que hace este núcleo es el punto de conexión entre el cerebro emocional y el cerebro racional, y que gracias a sus aferencias desde la, y que pues que sea gracias, ¿no?, como a sus aferencias desde la corteza prefrontal. Lo que hace la dopamina entonces es desde el área tegmental ventral activar las porciones concretas del núcleo accumbens, y lo que hace esto es permitir una focalización de la atención, y lo que hace es que esta información viaja al tálamo, y este último a través de un filtro fisiológico estimula las representaciones internas que desde allí se envían a la corteza prefrontal del ser humano. Es decir, el tálamo nos funciona, de acuerdo a la recogida de información de estas otras partes del cerebro, nos funciona como un filtro. Por su lado, entonces, la vía mesocortical lo que hace es que inerva la corteza prefrontal, que es la que está acá, desde el área tegmental ventral, así, y desde la corteza prefrontal es donde se contienen las funciones más racionales, como la planificación, la memoria de trabajo y la experiencia, las funciones cognitivas superiores. Cuando aumenta el nivel de dopamina en el cerebro, un número o sensibilidad de los receptores de 2, se incrementa la inhibición de las neuronas de los núcleos del sistema límbico. Neuronas que producen un neurotransmisor, que es el GABA, que también tiene una función inhibidora. Lo anterior produciría entonces una inhibición de la inhibición que tolera el tálamo, que es lo máximo que podría tolerar el tálamo, y lo que hace esto es que incrementa su actividad. Recordemos que la función del tálamo es un filtro fisiológico de la información que se envía a la corteza prefrontal. ¿Qué sucede entonces cuando el tálamo se encuentra hiperactivado? Pues que su función y el filtro sensorial se ve afectado, de manera que las señales que se envían del núcleo accumbens y del sistema límbico llegan a la corteza prefrontal de manera desordenada y abrupta. Es decir, que este filtro, por estar sobreestimulado o hiperestimulado o hiperactivado, pues nos da como consecuencia la manifestación de síntomas de alucinaciones. De manera que podríamos concluir entonces que los síntomas de la esquizofrenia obedecen a un exceso de dopamina o una elevada sensibilidad a este neurotransmisor, lo que generaría un desequilibrio en la función normal del filtro fisiológico del cerebro, lo que implica una manifestación de síntomas como las alucinaciones o los delirios. De acuerdo a que, pues entonces encontramos que lo que hay de acuerdo a esta teoría, lo que nos encontramos es que existe un desequilibrio también, o una hiperactivación de la hormona de la dopamina, pues lo que deberemos utilizar, a lo que recurrimos, o a lo que se recurriría es a un uso de un fármaco, que en este caso es un fármaco antipsicótico de segunda generación. Existen de primera y de segunda generación. Los de primera generación se les llaman también típicos o neurolépticos, y los de segunda generación, como la olanzapina, que es el fármaco escogido en este caso, pues se les llaman también atípicos. Lo que hace este fármaco es reducir la neurotransmisión dopaminérgica. Es decir, lo que vamos a hacer es evitar que se generen que se eleve este nivel de dopamina en el cerebro, para que el filtro que tiene el cerebro, este filtro, pues digamos que nos permita regresar a su estado normal. Esto se puede hacer a través de dos maneras, es a través del antagonismo de los receptores de 2 o a través del agonismo parcial del receptor de 2. El bloqueo de las vías dopaminérgicas pueden generar dos efectos adversos. Por un lado, por el lado de la vía mesolímbica es la hiperactividad,
y por otro lado, por la vía mesocortical, la disfunción, una disfunción de los aspectos cognitivos del individuo. Unos tienen unos resultados positivos y otros tienen unos resultados negativos. Ahora bien, el mecanismo de acción entonces del fármaco es, además de bloquear los receptores de D2 y del 5H, el 5HT, tienen efectos presinápticos secundarios sobre la liberación de la dopamina, del glutamínico y del GABA, y sobre otros receptores como el glutamínico y GABA. Al tener una afinidad reducida por los receptores dopaminérgicos D2 o gran afinidad por los receptores 5HT2A, indica una escasa tendencia a los problemas endocrinos y extrapiramidales. Los extrapiramidales serán entonces los efectos adversos o secundarios como el mareo o la somnolencia del uso de estos medicamentos. De manera que así se produce una mínima alteración de la prolactina como consecuencia en la aparición o en digamos que una aparición en la menstruación de la mujer y una disfunción sexual en los varones, digamos que con poca frecuencia. Entonces, lo que hacemos con el consumo de los antipsicóticos, en este caso, pues el antipsicótico que es el atípico, que es el que estaríamos revisando el día de hoy, pues es bloquear el receptor de la neurona dopaminérgica que se conecta con la neurona serotoninérgica para que no genere o para que se bloquee la generación de la dopamina, lo que nos evitaría pues el tener el cerebro lleno de dopamina, que es lo que nos impide, lo que nos genera que el filtro fisiológico del cerebro pues esté hiperestimulado. De esta manera damos finalidad a esta revisión y les agradezco mucho su tiempo. Un buen día.